El propósito de este video es mostrar algunas características de las gráficas de las funciones polinomiales. Concretamente va a ser una relación que existe conociendo un polinomio, más o menos tener una idea, algunas características de la gráfica y viceversa, cuando tenemos la gráfica, tener una idea sobre algunos, sobre el primer término y el grado de uh, del polinomio, concretamente. Bien. Eh, Veamos, entonces, supongamos que tenemos una función polinomial que tiene un grado n, con coeficientes reales definida como se dice a continuación. Entonces tenemos p de x va a ser igual a n elevado a x a la n más a n a la menos 1, x elevado a la menos 1 y sucesivamente con los otros términos que debe tener un polinomio por lo general. Bien, en donde el primer término, la n, debe ser diferente de 0 para que pueda existir precisamente el término de máximo del grado n, en donde n es un entero positivo y todos los demás coeficientes que va desde a0 hasta an son números reales. Bien, el primer término, cuando están ordenados del de mayor grado al de menor grado, nos va a dar precisamente el grado del polinomio, ¿verdad? Y entonces así tenemos que este término es el que nos va a dar el a subíndice nxn, el grado del polinomio. Entonces el ejemplo, vamos a ver, p de x es igual a 2x a la quinta menos 4x a la cuarta menos 3x al cubo más 5x al cuadrado menos x más 3. Entonces el grado va a ser precisamente 5 y el coeficiente va a ser 2. Bien, lo interesante de esto, vamos a ver, es que este primer término, cuando se nos da un polinomio, este primer término nos va a dar una idea sobre la forma que tiene la gráfica y, y la distribución de la dirección de las ramas que tiene precisamente este polinomio. Bien, vamos a ver a continuación lo siguiente. Bien, aquí lo que tenemos son una serie de polinomios muy básicos, pero como dijimos anteriormente, el primer término del polinomio, o sea, el que está elevado al máximo grado, es el que va a determinar la forma que va a tener todo el polinomio en forma general. Por eso vamos a analizar varias opciones de este primer término básicamente. Bien, entonces vamos a ver aquí que tenemos varios polinomios. Viene desde el que está en la figura A, la figura B, la figura C, la figura D, E y F. En la figura A tenemos una ecuación de una recta que sería un polinomio de grado 1, que sería x. En el caso de la figura B tenemos un polinomio que es x al cuadrado. Luego tenemos en la figura C un x al cubo. Luego tenemos en la D x a la cuarta, en el E x a la 5, y así, o sea, va creciendo, ¿bien? Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa con las gráficas de estos polinomios básicos fundamentales, que repito, son los que van a determinar la forma de una gráfica. Bien, en este primer caso, por ejemplo, vamos a ver primero los coeficientes impares. O sea, uno de los parámetros más importantes va a ser el grado o el exponente a la cual está elevado a la x. Bien, por ejemplo, aquí tenemos x a la 1, aquí a la 2, a la 3, a la 4. O sea, el exponente, o sea, el grado, va creciendo. Bien, y entonces hay que distinguir dos cosas. Ahorita vamos a ver, que es el caso de los exponentes o grados pares, que serían 2, 4, 6, o los impares, que sería 1, 3, 5, 7, etcétera. Y vamos a ver una cierta similitud que existe cuando son pares y cuando son impares en cuanto a las gráficas. Entonces, en este caso, cuando tenemos a la 1, primero vamos a ver los impares. Tenemos x a la 1, vamos a tener esta situación y vamos a ver que la figura es una recta que está dentro del primer cuadrante y del tercer cuadrante. Recordemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces está la figura, digamos, en dos ramas,
dirigida uno hacia arriba, precisamente en el primer cuadrante, y digamos dirigido hacia abajo en el tercer cuadrante. Vamos a ver ahora otro impar, que sería coeficiente 3. Y vamos a ver que también se encuentra entre las ramas, por decirlo así, dirigidas las ramas en el 1 y en el 3 de los cuadrantes. Uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y después vamos a ver quizá la quinta, que repito son grados impares. Y entonces también tenemos en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, y va hacia arriba y va hacia abajo. Observen lo siguiente, que digamos la rama de la derecha va hacia arriba y la rama de la izquierda va hacia abajo, tanto en el primero, en la figura A, en la figura C y en la figura D. Bien, o sea, hay cierta similitud. Y por otro lado vamos a tener acá cuando los exponentes, o sea, el grado, son pares, que sería el caso de la figura B, la figura D y la figura F. Tenemos entonces al cuadrado. Aquí podemos observar que la gráfica está en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2. O sea, y los dos, digamos, las dos ramas van hacia arriba, básicamente, ¿bien? Y vamos a ver en el caso de la figura D, que sí que sea la cuarta. También está la figura 1, está en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, de alguna manera. Y vamos a tener que las dos ramas se están dirigiendo hacia arriba en forma semejante al de la figura B. Y la figura C, que tiene, repito, exponente 6, o sea que es el grado 6, vamos a tener prácticamente lo mismo, cuadrante 1 y el cuadrante 2. Bien, y las dos hacia arriba. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si una pequeña primera conclusión es que podemos sacar es que si el exponente es par, se está yendo las dos ramas hacia arriba. O sea, en el caso de la figura B, la figura D y la figura F. Si el exponente es impar, como es el caso de la figura A, C y E, vamos a tener dos ramas, una rama que se va a ir para la derecha, digamos para arriba, y otra va a ser para abajo, ¿bien? Y en este caso de la figura de las gráficas de polinomios de grados impares, va a ser el lado derecho hacia arriba y el lado izquierdo hacia abajo, ¿bien? Observemos una cosa interesante. Aquí los coeficientes, o sea, el coeficiente que tiene X en la figura A, en la ecuación de la figura A, en la ecuación de 2, es 1, 1, todas son 1, 1 positivo. Esto viene al caso porque ahorita vamos a ver cuando cambiamos entonces el signo prácticamente de este el coeficiente y vamos a ver cómo cambian las gráficas, pero ya tenemos aquí la primera conclusión. Repito, si son pares, las dos ramas se van a ir dirigidas hacia arriba. Cuando son impares, una a la derecha, una hacia arriba y otra hacia abajo. Bien, vamos a continuar. Bien, aquí tenemos las mismas ecuaciones anteriores, nada más que con el signo menos todas. Y vamos a ver qué cambios. Vamos a ver en el caso de los impares, que sería el A, o sea, los exponentes no han cambiado, o sea, el grado. El A, C y E. Bien, observamos que la recta aquí va a estar no en el primer cuadrante, sino en el segundo y en el cuarto. Pero de todos modos tenemos una rama que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Nada más que aquí está al revés. La rama que va a la izquierda va hacia arriba y la rama que está a la derecha va hacia abajo. Lo mismo va a suceder en la figura, en la ecuación de la figura C, en donde tenemos una rama va hacia arriba y otra hacia abajo. Nada más que el rama de la izquierda va a subir hacia arriba y la otra está dirigida hacia abajo. Y finalmente tenemos la gráfica esta de E, en donde tenemos básicamente lo siguiente. Y viendo entonces ya la figura E, también podemos observar que está en el cuadrante segundo y en el cuarto, básicamente, y la rama de la izquierda va hacia arriba y la rama de la derecha hacia abajo. Bien, y en el caso de los polinomios cuyos coeficientes son negativos, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí, en el caso que sería el caso
del polinomio b, el d y el f, básicamente resulta que en el caso del b, que es menos x al cuadrado, las dos ramas van hacia abajo. A diferencia de cuando era positivo el coeficiente, entonces va a ser que eran hacia arriba, ¿verdad? Y lo mismo sucede aquí en la ecuación de la figura D, que es menos x a la cuarta, también son hacia abajo, ¿bien? Y lo mismo sucede en el caso de la ecuación de la figura F que tenemos aquí, que va hacia abajo lo que tenemos ahí concretamente, ¿bien? Entonces, ya vimos ahorita qué pasa cuando son pares o son impares. Y también el efecto que tiene el coeficiente del primer término o del término del exponente máximo, o sea, del grado, del término que tiene el mayor grado. Bien, entonces eso es importante, que cambian de alguna forma. Bien, ahora podemos tener una pequeña conclusión, por decirlo de alguna manera. Entonces son dos los parámetros que están en juego. Si el grado es par o impar y si el coeficiente es positivo o negativo. En el ejemplo anterior vimos los coeficientes, digamos, más 1, menos 1, pero cuando hablamos de mayor que 1, puede ser cualquier valor mayor que 1, que puede ser mayor que 0, perdón, que puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Cualquier número real. Y cuando son negativos también puede ser menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Entonces la conclusión que podemos llegar es la siguiente. Tenemos cuatro figuras, la A, la B, la C y la D. En la figura A nos indica que las dos ramas van hacia arriba. Significa que en ese caso es cuando es par precisamente el polinomio, y como van hacia arriba, significa que el coeficiente del término es positivo, tiene un valor positivo. La figura B, como vemos que hay una rama que va hacia arriba y otra baja, significa que el exponente, o sea, el grado, va a ser impar. Y entonces vamos a tener esta situación. Y además, como la rama izquierda va hacia abajo y la rama derecha va hacia arriba, vamos a tener que el coeficiente es positivo. Vamos a tener eso. Luego tenemos en la figura C lo siguiente. Tenemos este caso en donde vemos que hay una rama que va hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces es impar precisamente el exponente o el grado que vamos a tener. Y como en este caso la izquierda va hacia arriba y la derecha va hacia abajo, va a ser entonces el coeficiente va a ser negativo. Y por último en la figura D, que vamos a tener que las dos ramas van hacia abajo, en primer lugar significa que va a ser par el grado del polinomio y el coeficiente va a ser negativo porque va hacia la parte negativa del eje X. Bien, vamos a hacer a continuación unos pequeños ejemplos. Bien, vamos a hacer el ejemplo 1. Vamos a suponer que nos da un polinomio que es p de x igual a menos x a la quinta, menos 4x a la cuarta, menos 3x al cubo, más 5x al cuadrado, menos x más 3. Y nos piden determinar la forma en que debe tener su gráfica. Bien, aquí nos están dando ya el polinomio. Entonces, como ya dijimos, en cuanto a la forma, ¿verdad? Si va a estar con las puntas hacia arriba o hacia abajo, o una hacia arriba o hacia abajo, va a estar dado todo, o si bien también lo que hemos dicho que qué forma va a ser, va a estar determinado precisamente por el término que tiene el exponente mayor, que en este caso va a ser el término menos 2x al cubo, perdón, a la quinta. Entonces el exponente va a ser 5 y el coeficiente va a ser menos 2. Entonces vamos por partes. Como es 5, es un número impar. Como es impar, significa que una de las ramas va a ir hacia arriba y otra rama va a ser hacia abajo. Y por otro lado, como el coeficiente es negativo, el coeficiente es menos 2, entonces significa que la rama de la izquierda va a ir hacia arriba y la rama de la derecha va a ser hacia abajo. Bien, eso lo podemos nosotros de alguna manera
poner escrito aquí. Voy a repetirlo nada más, dado que el grado del polinomio es impar, o sea 5. Entonces una punta de la gráfica debe ir hacia arriba y la otra punta hacia abajo. Eso es lo que nos puede decir, ¿bien? Y dado que el coeficiente del primer término es negativo, entonces la punta del lado izquierdo debe ir hacia arriba y la punta del lado derecho hacia abajo. Entonces podemos incluso hacer una pequeña figura respecto a esto y podemos tener esta situación, ¿verdad? Es impar, va a haber una rama hacia arriba y otra hacia abajo. Como es negativo, entonces la rama izquierda va hacia arriba y la rama derecha va a ser hacia abajo. Bien, ese sería nuestro ejemplo. En ese sentido, básicamente va a quedar. O sea, no significa que esas son las intersecciones, ni mucho menos. Que entre otras cosas podremos mencionar que las intersecciones de estos, de esta función, van a ser finalmente las raíces o los ceros o los cortes que estamos diciendo, que son diferentes formas de decir lo mismo. Bien, pero vamos, esa va a ser la forma, incluso en forma general lo que va a ser. Incluso entre una y la rama hacia arriba puede tener ahí varias subidas y bajadas, pero ese es el concepto que vamos a tener. Bien, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Y nos dice, en el ejemplo 2, dice, dado que q de x es igual a 4x a la cuarta menos 3x al cubo más 5x al cuadrado menos x más 3, determine la forma que debe tener su gráfica. Debemos entender entonces, repito, lo que va a determinar la gráfica es precisamente el término este, 4x a la cuarta. Bien, ¿qué podemos decir con 4x a la cuarta? Primero, el exponente o el grado es de 4. Significa que es 4, es par. Si es par, significa que las dos puntas van a ir hacia arriba al final y las dos puntas van a ir hacia abajo. Entre las dos puntas puede suceder muchas cosas ahí, muchas variaciones, pero las dos puntas finales de los extremos van a ir hacia arriba o hacia abajo. Ahora, como el 4, repito, es positivo, significa que las puntas finalmente de los extremos van a ir hacia arriba. O sea, no van a ir hacia abajo, van a ir hacia arriba. Entonces podemos nosotros llegar a esta conclusión que hemos dicho, lo voy a repetir, dado que el grado del polinomio es par, o sea 4, entonces las puntas deben de ir las dos hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que nos dice el exponente. Ahora bien, dado que el coeficiente del primer término es positivo, entonces las dos puntas deben ir hacia arriba. Bien, y entonces una gráfica aproximada de esta situación va a ser... Y entonces aquí tenemos una pequeña figura en donde las dos ramas, o sea, las dos puntas van a ir hacia arriba, ¿verdad? Porque el exponente, o sea, el grado es 4. Y el coeficiente es positivo, entonces van hacia arriba. Bien, entonces esa sería la opción que tenemos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este otro caso, entonces, dice, ejemplo 3. Ahora vamos a hacer lo inverso. Dice, determine las características del primer término del polinomio cuya gráfica es la siguiente. Cuando se habla de las características del primer término del polinomio es su coeficiente, si es positivo o negativo, y del grado que puede tener de alguna manera este polinomio, ¿bien? Entonces, ya nos dan ahora, repito, es un problema inverso. Me dan la gráfica y yo tengo que tener una idea de cómo va a ser este primer término, el grado más o menos, y también si es positivo o negativo el coeficiente. Entonces podemos ver aquí una figura que de alguna manera las dos puntas van hacia abajo. O sea, si van hacia abajo o hacia arriba, si fueran las dos, pero las dos van hacia abajo, sería básicamente que es par. O sea, puede ser el grado del polinomio 2, 4, 6, 8, etc. Pero también como va hacia abajo y no hacia arriba, significa que el coeficiente debe ser negativo. Eso es lo que nos está diciendo, que el polinomio de esta gráfica que nos están mostrando tiene que tener esas características. Bien, y entonces lo voy a repetir, es lo que estoy poniendo aquí. Dice, el grado n de este polinomio es par, porque las dos puntas de la gráfica están hacia abajo. Es decir, pueden ser 2, 4, 6, etc. Y el coeficiente del primer término del polinomio a es negativo, ya que las dos puntas de la gráfica están hacia arriba. Si estuvieran hacia abajo, si estuvieran hacia arriba, entonces sería
serían básicamente positivos, ¿verdad? Entonces, esos son lo que podemos tener. Bien, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Y dice, ejemplo 4, determine las características, repito, no son más que el grado posible y más que el coeficiente, si es positivo o negativo, del primer término del polinomio, y cuya gráfica es la siguiente. Entonces tenemos esta gráfica de color rojo aquí, que nos dice que una punta va hacia arriba y la otra punta va hacia abajo. Bien, entonces, como una punta va hacia arriba y otra va hacia abajo, significa que el el exponente, o sea, el grado, tiene que ser impar. O sea, puede ser 3, 5, 7, etcétera. Ahora bien, como la rama de la izquierda va hacia abajo y la rama de la derecha va hacia arriba, significa que el coeficiente va a ser positivo. Entonces vamos a tener esto que estoy mencionando, lo vamos a escribir aquí, lo voy a repetir. Dice, el grado n de este polinomio es impar, porque una punta se dirige hacia arriba y la otra hacia abajo. Es decir, puede ser 3, 5, 7. Ahora bien, el coeficiente a del primer término del polinomio es positivo, ya que la punta de la izquierda se dirige hacia abajo y la punta de la derecha se dirige hacia arriba. Bien, básicamente eso es todo. Y entonces ya podemos ver más o menos, tener una idea de cómo se va una vez que, para hacer un pequeño resumen, una vez que esté un polinomio, yo puedo tener una idea si las puntas van a ser hacia abajo, o una hacia arriba, o otra hacia abajo, o si no, las dos hacia arriba, o las dos hacia abajo, en fin, eso lo podemos saber conociendo el polinomio, la ecuación del polinomio, la función. Y inversamente, si yo tengo una función, de alguna manera, una gráfica de algo, yo puedo saber si el coeficiente va a ser par o impar, dependiendo si va las puntas hacia arriba o van hacia abajo, o si va una hacia arriba y hacia abajo y en qué orden van, y lo puedo saber. Y entonces esa básicamente es lo que vamos a, es el objetivo de este pequeño video. Otra cosa importante, repito, van a ser las intersecciones, precisamente que tiene el polinomio con el eje X, que son precisamente lo que le llaman los cortes o las intersecciones, o no son más que las raíces del polinomio, o las soluciones, o los ceros del polinomio, ¿bien? Y pues eso es todo en principio. Muchas gracias.